Muchas gracias, Javi. Buenos días. No contesten como yo. Buenos días. Es una bendición poder estar una vez más en la casa del Señor para alabarle y, aunque no pude hacerlo, pero el Señor conoce mi corazón y sabe que estaba alabándole en mi corazón, ¿no? Mi voz no salía en esta mañana, pero sí el Señor sabe que en mi corazón le estoy alabando constantemente. Quería hacer una cosa antes de comenzar a predicar, porque como a Juan me gusta un poco molestar a la gente. Entonces cuando sé que a alguien hay algo que le molesta, me gusta ir sobre eso. Así que quería en esta mañana decirle feliz cumpleaños, Eli. Juan puso en el grupo de la iglesia esta mañana saludándolo y dice que enseguida le llamó a él y le dijo, tío, borra eso. Así que ahora ya no solamente lo sabe la iglesia, lo saben todos los que están escuchando por la transmisión que hoy es tu cumpleaños, Eli, feliz cumpleaños. Que pases un hermoso día y que el Señor te bendiga mucho. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3. Veníamos hablando y viendo acá en Primera de Pedro que el Señor nos había dicho que, por ejemplo, una de las cosas que nos habló el Señor a nosotros es que teníamos que refrenar nuestra lengua del mal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos en versículo 10? Que teníamos que apartarnos del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Entonces, el Señor está hablando de esto a los hermanos por medio de Pedro. Y ahora Pedro les va a decir en versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que os calumnian, vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, en esta mañana por tu palabra. Queremos agradecerte que nos quieres enseñar en esta mañana por medio de Pedro, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros como iglesia y como individuos. Rogamos que tú estés obrando en nuestras vidas, estés obrando en nuestros corazones, que podamos comprender y que podamos poner en práctica, Padre, cada una de las cosas que vamos aprendiendo. Rogamos que trabajes grandemente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pedro les va a decir ahora a los hermanos acá, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Y Pedro a qué se refiere? No se refiere a que nadie en esta tierra va a poder hacerte daño. Lo podemos ver. Los apóstoles, uno por uno, fueron muriendo de distintas formas terroríficas para nosotros. Algunos fueron aserrados, algunos fueron traspasados por lanza, otros por espada, otros fueron apedreados. Y estoy hablando de los apóstoles. Podemos pensar en los hermanos en la fe desde que comenzó la iglesia allí en Hechos 2 hasta hoy en día.
cómo distintos hermanos fueron muriendo de distintas maneras. Algunos murieron en la hoguera, quemados. Algunos murieron, como dije recién, apedreados, torturados. Algunos sufrieron hasta que murieron. Y algunos fueron crucificados también. El apóstol Pedro fue uno de ellos. Entonces podemos pensar en de qué habla el Señor. ¿De qué nos habla Pedro acá? ¿Cómo que quién nos puede hacer daño? Si realmente nuestro cuerpo puede padecer y puede sufrir las consecuencias de ser un cristiano. En la época en la que ellos estaban viviendo, declararse un cristiano era ponerse la soga al cuello, como diríamos hoy en día. ¿Por qué? Porque declararse un cristiano significaba bautizarse. Y bautizarse significaba que toda la persecución ya iba a venir sobre vos. Toda la persecución ya iba a venir sobre vos. Ellos lo estaban padeciendo en carne. Ellos estaban siendo perseguidos. Ellos estaban siendo castigados simplemente por decir que eran seguidores de Cristo, por declarar su fe, por mostrar al mundo lo que el Señor había hecho en sus vidas. Ahora, entonces, si no es esto, ¿de qué es lo que está hablando Pedro acá? Para mí, sin duda alguna, Pedro está hablando de Satanás. Satanás ya no nos puede hacer daño. Satanás ya no puede hacer nada en tu vida, ni en mi vida. Una vez hablábamos con unos muchachos de la fábrica que van a otra iglesia, a una iglesia de otra denominación, y ellos me decían y me hablaban de hermanos que estaban endemoniados. Y yo les decía, no, eso no puede pasar, eso no puede suceder. Si es salvo, tiene el Espíritu Santo dentro suyo. Satanás no puede hacer nada en su vida. No pueden poseerlos los demonios, no pueden ni siquiera tocarlo sin permiso de Dios. ¿Se acuerdan de Job? Satanás se acercó a Dios y tuvo que pedir permiso para tocar las cosas que eran de Job y después para tocar la vida de Job. Así es con nosotros. Satanás ya sabe que no puede sacarte la salvación. Satanás sabe que no puede hacerte ir al infierno. Fuiste salvo, ya sos salvo por toda la eternidad. No hay nada que él pueda hacer respecto a eso. Pero sí puede hacer que tu vida esté mal con Dios. Que pierdas tu comunión con el Señor. Que ya no vivas tu vida cristiana como un verdadero hijo de Dios. Y Él va a tratar de hacerlo. Entonces, Pedro les viene hablando acá a los hermanos y les viene hablando de hacer el bien. De hacer el bien. Y por eso Pedro les dice acá, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Versículo 17, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hermanos, nosotros no somos llamados a hacer obras. O sea, no tenemos que hacer obras por hacer obras. Yo me acuerdo que en una época de mi vida, cuando era católico, yo necesitaba hacer cada día una buena obra. Yo necesitaba acercarme a Dios por hacer las cosas bien, por hacer las cosas como agradaban a Dios. Pero aún así no me acercaba en nada a Dios.
Y nosotros no somos llamados a hacer buenas obras simplemente porque queremos que el pastor me vea o porque queremos que los hermanos vean que yo hago buenas obras. El Señor nos llamó a hacer buenas obras. El Señor preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Y no son para alcanzar la salvación. Son las obras que muestran que Cristo vive en mí. Son las obras que muestran que soy un verdadero cristiano, que soy un hijo de Dios. Y eso es a lo que se refiere Pedro acá. Nosotros no necesitamos hacer obras para ser salvos, pero sí necesitamos mostrar que dejamos el mal y seguimos el bien. Y seguimos el bien. Seguimos lo que a Dios le agrada. Santiago también habla de las obras en capítulo 2. Y Santiago dice, te muestro mi fe por mis obras. Por mis obras. Eso significa que vos y yo nos comportamos como verdaderos hijos de Dios. Que vos y yo nos comportamos como verdaderos cristianos. Tratando de agradar a nuestro Señor. Tratando de glorificar a nuestro Señor con nuestras vidas. Con nuestras vidas. Javier recién decía de lo que hicieron ellos ayer y de cómo muchos utilizan las artes marciales para enseñar una religión pagana o una doctrina que no es la de Dios. Ellos utilizan las artes marciales que practican para predicar el Evangelio. Tenemos en Torcuato un montón de hermanos que llegaron a creer en el Señor por el ministerio que ellos hacen en su gimnasio. Y ellos, es su trabajo. Su trabajo está en peligro si yo voy a su gimnasio y no quiero saber nada de Dios y ellos me predican el Evangelio. O sea, no está en juego su trabajo, pero está en juego de que pierdan algunos de sus alumnos. Pero sin embargo lo hacen. Y lo hacen para la gloria del Señor. Yo sé que no lo hacen para que hablemos de ellos y de lo que ellos hacen. Lo hacen para la gloria de Dios. Y ayer lo hemos visto. Y así tenemos que, cada uno de nosotros, como siempre digo, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en el lugar donde estudiás, mostrar a Cristo. Mostrar a Cristo, mostrar lo que Él hace realmente en nuestras vidas. Lo que Él hizo cuando nos rescató de esa vana manera de vivir. Y lo que Él hace día a día. Porque la obra del Señor va perfeccionándonos. Porque la obra del Señor va haciéndose en tu vida y en mi vida. Lo podemos ver a través de toda la Biblia en los apóstoles, lo podemos ver en los hermanos que creyeron, que fueron edificándose, que fueron creciendo y que fueron mostrando al Señor en su vida. Ahora en versículo 14 él dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Parece una contradicción. Padecemos y somos bienaventurados. Sufrimos y somos bendecidos. Esto es una contradicción, pareciera. Pero es lo que Pedro les dice a ellos. Si sufren por haber hecho el mal, está bien. Si haces mal y sufrís, está bien, dice Pedro allí, al finalizar este versículo. Pero cuando sufrís por la causa de Cristo, sos bienaventurado. Sos bienaventurado. La bendición del Señor desciende sobre nosotros cada vez más,
cuando estamos sufriendo por la causa de Cristo. Podemos pensar una vez más en Esteban, padeciendo allí mientras estaba siendo apedreado. Y él no estaba maldiciendo. Él no estaba insultando a los que lo apedreaban. Él estaba pidiendo al Señor por sus almas. Estaba pidiendo al Señor que les perdonase y que obrase en sus vidas. Podemos pensar en Pablo, las veces que fue torturado, las veces que estuvo en la cárcel. Podemos pensar en cientos de cristianos. Hay un libro que se llama El rastro de la sangre. Habla desde los mártires de los primeros días hasta hace algunos años atrás, cuando los cristianos sufrían distintas torturas y sufrían distintas cosas por la causa de Cristo. Necesitamos comprender esto. Comprender que si nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudios nos discriminan o nos dejan de lado porque somos cristianos, eso está bien, eso está bien. Que no tenemos que tratar de parecernos a ellos, que no tenemos que tratar de acercarnos a ellos y dejar a Cristo. Al contrario, si ellos no nos aceptan con Cristo en nuestra vida, tenemos que dejarlos que ellos se alejen. Tenemos que dejarlos que ellos sigan su camino. Porque, ¿qué es más importante? ¿La amistad con el mundo o la amistad con Dios? Necesitamos seguir a nuestro Señor. Necesitamos seguir adelante con el Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Quién nos puede hacer daño?, dice Pedro. Nadie, nadie. Por eso nos anima también a seguir glorificándole, aunque otros nos dejen de lado. Aunque otros nos dejen de lado. Si alguna cosa padecéis, dice Pedro, por causa de la justicia. ¿Cuántas veces hemos sufrido por cosas que hemos hecho mal, cuando no éramos cristianos? Cosas que traían consecuencias a nuestras vidas porque eran malas. Pero ahora por Cristo a veces no queremos padecer el hecho de que alguien se aleje, el hecho de que alguien nos deje de hablar, el hecho de que alguien nos maltrate, quizás. Pero eso es lo que Pedro nos enseña acá. Eso es lo que él nos está hablando en esta mañana acá. Versículo 15 dice: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y santificar a Dios no quiere decir que yo puedo hacer a Dios más santo. No habla de eso. No habla para nada de eso. Sino que de lo que él habla acá es de glorificar a Dios en mi corazón. Es como cuando dice que tenemos que bendecir a Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros para bendecir al Señor? Es elevar nuestra alabanza. Es glorificar al Señor en nuestros corazones. Honrarle con nuestra vida, honrarle con lo que hacemos cada día, con lo que hacemos en nuestro hogar, cuando nos levantamos y abrimos la palabra de Dios para estudiar lo que dice. Lo que hacemos cuando estamos en nuestro lugar de trabajo o en nuestro lugar de estudio, cuando compartimos con otros la palabra de Dios y cuando otros pueden ver a Cristo viviendo en mí porque ven que somos diferentes, porque ven que no nos comportamos igual que ellos. El otro día hicieron en la fábrica un asado por el Día del Trabajador y estaban todos allí
tomando alcohol. Aún los que se dicen cristianos estaban allí tomando alcohol. Y a cada rato venían y me ofrecían cerveza. A cada rato venían y me ofrecían vino. Pues saben que yo no voy a aceptar. Saben que yo les voy a decir que no. A los otros que toman no les ofrecían. Pues no querían perder su lata de cerveza o su vino. Pero una pavada como eso, de decir que no a una cerveza o decir que no a un vaso de vino, muestra que hay algo distinto en mí, que hay algo diferente en mí. Y hay otros muchachos que no toman, pero porque no toman, que o sea, nunca les gustó tomar y no toman, pero la gran mayoría sí. Entonces necesitan ver en nosotros que hay algo diferente. Cuando empezaron a poner música a todo lo que da y a poner cumbias y no sé qué otras cosas ponían, porque no entendía nada de lo que decían, yo les dije, bueno, yo me voy, me tengo que ir. Y me fui. Y los delegados y los otros muchachos saben, yo me voy, yo no me quedo a participar de todo eso con ellos. Ahora, hubiese sido más fácil quedarme. Hubiese sido más fácil para mí, porque el lunes cuando vayamos a la fábrica, ellos van a estar por ahí entre ellos murmurando y diciendo cosas, aunque saben que no lo hago, aunque saben que no me gusta. Van a seguir hablando. Pero tiene que interesarme glorificar al Señor. Tiene que interesarme santificar al Señor en mi corazón. Dar la gloria a Él con mi vida. No importa lo que los demás hagan. Aún aquellos que se hacen llamar cristianos. Aquellos que andan proclamando por toda la fábrica que van a una iglesia. Pero viven vidas igual que cualquiera de los muchachos del mundo. Entonces, necesitamos, dice Pedro acá, santificar a Dios en nuestros corazones. Santificar y glorificar a Dios en nuestras vidas. Pero después de esto, Él va a decir, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo esto que Pedro les viene enseñando y nos viene enseñando también a nosotros, nos va preparando para presentar defensa. Para presentar defensa. ¿Por qué? Porque si dejamos el mal de lado y hacemos el bien, porque si vivimos vidas que glorifican a Dios, alguien va a venir y va a demandar que vos le expliques qué es lo que Cristo hizo en tu vida, qué es lo que Dios hizo en tu vida, por qué ahora sos tan diferente a como eras antes, por qué no querés hacer las cosas que todos los demás hacemos. Y por supuesto, lo primero que tenemos que saber es la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Si alguien viene y te pregunta, ¿por qué crees esto y no esto otro? Vos tenés que saber qué responder. Y por supuesto no sabemos todas las cosas. Y no podemos tener en nuestra mente todas las cosas. Aunque algunos tienen mucha habilidad para esas cosas, pero la gran mayoría no. Pero entonces cuando alguien me pregunta de algo y yo no lo sé, le digo, déjame que lo estudio. Déjame que averiguo bien. Y en 2, 3 días te respondo, o en una semana te respondo. Y te muestro en la palabra de Dios lo que Dios dice acerca de esto. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué vos estás seguro de que tenés vida eterna? Tenés que saber responderlo. Tenés que saber guiarle
en la palabra de Dios para responder qué es la razón por la que vos sabés y estás seguro de que tenés vida eterna. Hoy en día se predica muchísimo que se pierde la salvación. Es algo que lamentablemente muchísimas iglesias enseñan, que muchísimos pastores enseñan desde el púlpito. Nosotros estamos seguros de la salvación que el Señor nos da. Nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa, sabiendo, conociendo la palabra de Dios. ¿Y cómo la conocemos? Estudiándola cada día. Estudiándola cada día, aprendiendo cada día un poquito más de lo que la palabra de Dios dice a mi vida, de lo que el Señor dice a mi vida cada día. Por supuesto, venir el domingo al culto ayuda, aprendo. Venir el miércoles a la reunión de oración ayuda, sí ayuda, aprendo más. Cuando tengamos escuela dominical, si tenemos en algún momento venir a la escuela dominical, ¿ayuda? Sí que ayuda. ¿Ir al seminario ayuda? Sí, ayuda. Pero ¿cuál es la mejor manera de aprender la palabra de Dios? Es levantarte cada mañana y buscar lo que el Señor tiene para tu vida en la palabra de Dios. Lo que el Señor quiere hablarte a vos personalmente. Y justo hablábamos con Lucas Miranda ayer, y charlábamos acerca del devocional. Y él me decía, algunos piensan que hacer el devocional tenés que saber griego para saber lo que dice cada palabrita del versículo que estás leyendo. Y algunos piensan que tenés que haber aprendido hermenéutica en el seminario para aprender. No, hermano. El Señor te habla a vos personalmente por medio de su palabra. Si sabés griego, muchísimo mejor. Podés buscar en el griego qué es lo que dice el versículo textualmente. ¿O no, Nelson? Nelson está estudiando griego. Él lo sabe. Él sabe que es muchísimo mejor. Yo tengo, aunque no estudié el griego, tengo un par de libros que me ayudan a ver qué es lo que dice el original en el griego. Y lo tengo ahí en casa, entonces cuando quiero buscar algo lo tengo ahí y lo estudio. Y puedo saber qué es lo que dice en griego. ¿Y me ayuda? Sí, me ayuda. Me ayuda para preparar mensajes. Me ayuda para preparar estudios. Y me ayuda cuando hago mi devocional. Pero no es un requisito. El único requisito que tenemos para aprender la palabra de Dios es tener una Biblia. Es tener la palabra de Dios. Es aprender lo que dice la palabra de Dios. El único requisito que tenés es tener la palabra de Dios y tener como mínimo 10 minutos cada día. Como mínimo 10 minutos. Y yo me levanto temprano para ir a la fábrica. Y a veces me acuesto tarde. Pero, ¿qué hago durante todo ese tiempo en el día? ¿Cuánto tiempo dedico a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedico a aprender lo que el Señor quiere hablarme a mí? No lo que quiere hablar a la iglesia. Yo tengo que usar tiempo para aprender lo que dice la palabra de Dios para enseñarle a la iglesia. Para pararme acá adelante y predicar lo que dice la palabra de Dios. Pero necesito que el Señor me hable a mí primero. Y vos también, hermano. Vos también. Vos necesitas saber lo que el Señor quiere de tu vida. Lo que el Señor quiere hablarte en cada mañana en su palabra. Podemos pensar en los cristianos del primer siglo. En los cristianos, no digamos del primer siglo,
De Hechos capítulo 2. ¿Saben qué tenían ellos? Ellos tenían los 5 libros que escribió Moisés, el Pentateuco, y tenían a los profetas. Ellos no tenían nada del Nuevo Testamento. Los que habían estado con Cristo y habían seguido a Cristo, aprendieron cosas de Él, pero no lo tenían en su Biblia. No lo tenían para leerlo cada día. Sin embargo, dedicaron sus vidas a aprender cada día más del Señor y a vivir cada día más para el Señor. A veces utilizamos tanto tiempo en esto que no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. A veces utilizamos tanto tiempo frente al televisor que no tenemos tiempo para estudiar un poquito la palabra de Dios. ¿Y está mal ver la tele? ¿Está mal ver las redes sociales en el celular? No, no está mal. Lo que está mal es cuando esto reemplaza a la palabra de Dios, a tu tiempo con Dios. Lo que está mal es cuando el deporte ocupa el lugar que tiene que ocupar Dios en tu vida. Pedro nos amonesta a que tenemos que estar preparados para presentar defensa. ¿Cómo estás vos hoy? ¿Cuán preparado estás para presentar defensa? Si alguien viene y te pregunta, ¿qué es lo que vos crees? ¿Se lo podés compartir? ¿Le podés decir exactamente qué es lo que crees y por qué lo crees? Eso es lo que tenemos que saber, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que estar preparados para presentar defensa. Y fíjense en que versículo 16, Pedro les va a decir, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian. Nuestra conducta, nuestra conciencia, nuestra vida respalda lo que la palabra de Dios dice. Respalda la obra del Señor en nuestras vidas. Así tiene que ser, así tenemos que presentarnos delante de Dios. Acuérdense en que un día nosotros vamos a estar delante del Señor. Un día vamos a rendir cuentas delante del Señor de cómo vivimos nuestras vidas cristianas. Cada uno por su vida, por su propia vida. Yo no voy a rendir cuentas por la vida de José o de Juan o de alguno de los hermanos. O sea, sí lo voy a hacer por ser el pastor de la iglesia. Un día el Señor va a demandarme qué es lo que yo hice con la iglesia, cómo los edifiqué y todo. Y un día voy a rendir cuenta por cómo actué con mi esposa y por cómo guié a ella en su palabra y por mis hijos. Pero lo más importante es que un día yo voy a rendir cuenta por Marcelo Pihuela delante del Señor, por mi vida. Y vos vas a rendir cuentas delante del Señor por tu vida. El Señor nos pide, el Señor nos manda, el Señor nos guía a que estemos preparados, a que estemos preparados para presentar defensa. Y esto lo hacemos con todo este contexto que tenemos acá, dejando el mal, haciendo el bien, sufriendo por la causa de Cristo y viviendo vidas que muestran a nuestro Señor actuando y viviendo en nosotros. Actuando y viviendo en nosotros.
Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios va actuando en tu vida, cuando el Señor obra en tu vida a través de la palabra de Dios, tu vida va a ir cada día más en sintonía con las cosas del Señor. Así que te animo, cada día. Y no esperes a mañana. Mañana cuando me levantas. No. Ahora cuando llegas a tu casa, si esta mañana no hiciste tu devocional, si esta mañana no abriste la palabra de Dios para ver qué es lo que el Señor quería para vos. Cuando llegas a tu casa, fíjate qué es lo que el Señor quiere para vos. Fíjate qué es lo que el Señor tiene para vos. Siempre decimos a la mañana, bueno, me quedé dormido y si me quedo leyendo voy a llegar tarde al trabajo, voy a llegar tarde a la escuela. Cuando volvés, en el colectivo, en el tren, en el momento de descanso que tenés en tu lugar de trabajo o en tu lugar de estudio, podés abrir la palabra de Dios. Sí, pastor, pero yo no llevo la Biblia todos los días a mi trabajo. Acá podés descargarte la Biblia. Acá podés escuchar lo que la palabra de Dios dice. Acá podés leer. Y yo sé que algunos son reacios a tener la Biblia en el celular. No, yo quiero mi Biblia. Bueno, pero si no tenés tu Biblia escrita, la tenés acá. La tenés acá. Hoy no tenemos excusa. Siempre digo, gracias al Señor en el trabajo me permiten usar auriculares. Entonces, tengo varias opciones. Pues tengo Spotify, entonces puedo escuchar música, puedo escuchar folclore o puedo escuchar tango, que a mí me gusta. O puedo escuchar a hermanos que alaban al Señor con una excelencia increíble. Puedo escuchar en Spotify los mensajes que en este mismo momento están predicando en Talar o en Florida, porque están acá. Puedo escuchar lo que va a predicar el pastor Javier esta tarde en Don Torcuato. O a veces también me gusta escuchar la radio. Entonces puedo escuchar acerca de el fútbol, o puedo escuchar acerca de política, o puedo escuchar acerca de todo lo que está ocurriendo en el mundo. O puedo escuchar una radio en la que predican la palabra de Dios, en la que escucho las alabanzas de hermanos que honran y glorifican al Señor. Enseñanzas que quedan para mi vida en todo momento. El hermano Leo Quintero, que viene a dirigir, él está, aparte de su trabajo, está en algunos momentos haciendo viajes de Uber. Y él me decía, siempre llevo la radio en la BBN, que es una radio cristiana, excelente radio cristiana. Y él me decía, siempre llego ahí. Y eso me abre puertas. Porque hay gente que sube y me dice, ¿usted va a una iglesia? O preguntan por algo que dijeron en la radio o por la música o lo que sea. Y él dice, eso me abre oportunidades para hablar con muchísima gente. Entonces, hermanos, podemos vivir nuestras vidas como la vive cualquiera de nuestros vecinos, como la vive cualquiera de nuestros familiares que no son cristianos, como la vive cualquier incrédulo. O podemos vivir nuestras vidas para honrar y glorificar al Señor. Podemos vivir nuestras vidas aprendiendo más de lo que el Señor quiere para nosotros.
Ojalá que sea así. Ojalá que cada uno de nosotros podamos dedicar tiempo a la palabra de Dios y podamos dedicar tiempo a que otros vean en nuestras vidas la obra que Cristo hizo en nosotros. Ahora, si estás escuchando la transmisión y no entendés mucho de lo que estamos hablando, la Biblia dice que todos nacimos pecadores y que por nuestro pecado merecemos el infierno. Pero Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por vos. Él quiere darte vida eterna, Él quiere darte perdón de pecados. Así que te animo. Si todavía no aceptaste a Cristo como Salvador, hoy es el día. Hoy es el momento de aceptar esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Solamente tenés que confesar a Dios que sos un pecador y aceptar la obra de Cristo en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Y Él te da vida eterna. Y cualquier duda que tenés, podés escribirnos y vamos a contactarnos con vos y vamos a guiarte, vamos a ayudarte a entender más de lo que la palabra de Dios dice. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre, por tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que así como los hermanos que estaban en la dispersión, nosotros podamos entender también y comprender que es mejor sufrir, Señor, por causa de Cristo que sufrir por haber hecho el mal. Que podamos comprender, Señor, que necesitamos estar preparados para presentar defensa, preparados para predicar tu palabra a aquellos que la necesitan. Rogamos que obres en nuestras vidas, que trabajes grandemente, Señor, en nosotros, que podamos, Padre Celestial, honrarte y glorificarte en todas nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.